Bueno, vamos a estar hablando ahora en el tema que corresponde hablar ahora es sobre el sistema de leyes de Newton. El sistema de leyes de Newton está comprendido dentro de la parte de la física que se conoce como la dinámica o de la mecánica. Se conoce como dinámica. ¿De qué se encarga la dinámica? En la parte de la física se encarga de estudiar las causas que provocan los cambios en el estado de movimiento de los cuerpos. Y por cambios en el estado de movimiento me refiero a aceleración. ¿Vale? ¿Cuál es la causa de la aceleración de un cuerpo? Vamos a ver que la causa de que un cuerpo se acelere es el hecho de que sobre él se esté aplicando una fuerza. Pero esa fuerza no puede, no es el hecho de que se esté aplicando una fuerza, sino que sobre el cuerpo exista una fuerza resultante. ¿Vale? El concepto de fuerza, desde el punto de vista mecánico, pues vamos a definirla como ¿qué? Vamos a definir a la fuerza como ¿qué? Como la medida de la interacción entre los cuerpos. Fuerza es la medida de la interacción entre los cuerpos. ¿Vale? Pero cuando yo quiero cambiar el estado de movimiento de un cuerpo, digamos, vamos a poner un ejemplo, no es lo mismo que yo trate, por ejemplo, de empujar un bocho, ¿no? Que trate de empujar un camión. No es lo mismo, ¿verdad? ¿Qué va a ser más fácil empezar a mover, el bocho o el camión? El bocho va a ser más fácil. ¿Y por qué? Por el peso del camión. Porque el camión pesa más que un bocho. Porque el camión pesa más que un bocho. Entonces, vamos a hablar aquí, tiene más masa. O sea, los cuerpos, cuando uno trata de cambiar su estado de movimiento, ellos siempre ofrecen una resistencia. Y esa resistencia depende de una magnitud física que nosotros vamos a definir como masa. La magnitud física la vamos a definir como masa. Esa resistencia que tienen los cuerpos a cambiar su estado de movimiento es lo que llamamos inercia. O sea que la inercia la podemos definir como es la propiedad, o digamos, es la propiedad que tienen los cuerpos de oponerse a cambiar su estado de movimiento. Y como bien dijiste, es más fácil mover al bocho que al camión. Y ya tú lo dijiste también porque tiene ¿qué? Más masa. Entonces, si la inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de oponerse a cambiar su estado de movimiento, y mientras más masa tenga, pues más te opones, entonces la masa debe ser una medida de ¿qué? De la inercia. O sea, la masa nosotros la vamos a definir como la medida de la inercialidad de los cuerpos. De los cuerpos. O sea, ¿cuánto se opone un cuerpo a cambiar su estado de movimiento? O sea, mientras más masa tenga el cuerpo, más difícil es que cambiar su velocidad. O sea, más difícil va a ser acelerarlo. Y bueno, ya tenemos definidas los tres conceptos principales, o sea, fuerza, inercia y masa. Más adelante definiremos otro que se llama cantidad de movimiento. Pero ahorita para enunciar las tres leyes de Newton, pues ya tenemos suficiente. Entonces, ¿qué dice la primera ley de Newton? O el sistema de leyes de Newton. La primera de las leyes del sistema de leyes de Newton. ¿Por qué digo sistema? Porque las tres están relacionadas entre sí. Pues la primera ley de Newton se conoce como la ley de la inercia. Y se le llama así, ley de la inercia. ¿Y qué dice la primera ley de Newton? Que si sobre un cuerpo no hay una fuerza resultante, o sea, si no hay fuerza resultante, y esta palabrita es muy importante, resultante, actuando sobre un cuerpo,
este permanece en reposo o en movimiento rectilíneo. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, lo que te está diciendo esto, por ejemplo, yo aquí estoy parado, ¿no? ¿Y por qué digo que esta palabrita aquí, fuerza resultante, es muy importante? Porque a veces cuando definimos esta primera ley de Newton, o cuando enunciamos esta ley de Newton, se nos olvida. Y decimos, cuando no hay ninguna fuerza actuando sobre el cuerpo. No es que no haya ninguna fuerza, sino que no haya fuerza resultante. Porque, por ejemplo, yo estoy aquí parado, estoy en reposo, ¿verdad? Pero sobre mí sí están actuando fuerzas. ¿Qué fuerzas están actuando sobre mí? Pues la gravedad y, bueno, la fuerza que ejerce el piso sobre mí. O sea, tengo fuerzas actuando sobre mi cuerpo, pero yo no me muevo. O sigo aquí, estoy en reposo. ¿Por qué? Porque esas fuerzas están compensadas una con otra. O sea, no hay una fuerza resultante, por tanto yo no cambio mi estado de movimiento. Esa es la primera ley. Ley de la inercia. Que matemáticamente nosotros la podríamos formular así. O sea, que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo todas las fuerzas, digamos que tengamos n fuerza, si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es 0, o sea, la resultante es 0, este cuerpo va a permanecer en reposo o en movimiento rectilíneo. O sea, él no se va a poder acelerar, no vamos a poder cambiar su estado. ¿Por qué es importante esta primera ley o la ley de la inercia? ¿Por qué es importante? Porque esta primera ley permite definir lo que se conoce en la física como los sistemas de referencia inerciales. O sea, los sistemas de referencia inerciales, la existencia de los sistemas de referencia inerciales cabe dentro de esta ley de la inercia. Por eso es que ella es importante. Muchos estudiantes dicen, bueno, profe, ¿por qué si la primera ley nosotros la podemos incluir dentro como un caso especial de la segunda cuando la aceleración sea 0, ¿no? Cuando la resultante de toda la fuerza es 0, este podría ser un caso especial? No. Ella es una ley aparte, ¿por qué? Porque permite definir los sistemas de referencia inerciales. ¿Qué cosa es un sistema de referencia inercial? Pues un sistema de referencia inercial es un cuerpo o un objeto que está o en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme respecto a otro cuerpo que esté en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Por ejemplo, yo estoy aquí en reposo y tú estás en reposo con respecto a mí. Tú vas a hacer un sistema de referencia inercial y yo también voy a hacer un sistema de referencia inercial. Cualquier objeto que esté en reposo respecto a nosotros dos va a ser también un sistema de referencia inercial. O sea que cualquier objeto con respecto a mí o a ti que esté en reposo, o sea que la suma de las fuerzas sobre él sea nula, va a estar o en reposo en movimiento rectilíneo uniforme, por tanto, él va a constituir también un sistema de referencia inercial. ¿Y por qué es importante los sistemas de referencia inerciales? ¿Por qué son importantes? Porque estas leyes de Newton solo son válidas en los sistemas de referencia inerciales. O sea, si el sistema de referencia no es inercial, tú no puedes aplicar las leyes de Newton. Las otras dos. Bueno, esa es la primera ley. ¿Qué es lo que dice la primera ley? Que si no hay una fuerza resultante sobre un cuerpo, este permanece o en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Y ese cuerpo podemos decir qué cosa es, ¿un qué? Un sistema de referencia inercial. ¿Y por qué es válido esto? ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, los sistemas de referencia inerciales son donde son válidas las otras dos leyes de Newton. Entonces, vamos a enunciar la segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Segunda ley de Newton. Esta es muy famosa, ¿verdad? La segunda ley de Newton. La vamos a enunciar de esta manera ahorita. ¿Por qué? Porque a nosotros aquí solo nos van a interesar por el momento las fuerzas que sean constantes. O sea, las fuerzas, vamos a estudiar nosotros solo las fuerzas que son constantes. Constantes en el tiempo, constantes con respecto a la posición.
O sea que las únicas fuerzas que nos van a interesar por el momento son las fuerzas que permanecen constantes. O sea que no cambian su módulo ni dirección en el tiempo. Y vamos a enunciarla para cuerpos cuya masa no cambia en el tiempo también. Entonces, vamos a enunciar entonces la segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Pues la segunda ley de Newton la podemos expresar matemáticamente. La podemos escribir a través de esta ecuación. Y ahora vamos a ver qué es lo que dice. Básicamente lo que dice la segunda ley de Newton es que, bueno, esta F no es cualquiera, es la fuerza resultante, vamos a ponerla así. Que la aceleración adquirida por un cuerpo va a ser proporcional ¿a qué? A la fuerza aplicada sobre este cuerpo. Y esa, con la constante de proporcionalidad, ¿cuál es? La masa. O sea que la aceleración que adquiere un cuerpo, ¿de qué va a depender? De la fuerza aplicada y de la propia masa que tiene ese cuerpo. Esto es una relación causa-efecto. Una relación causa-efecto. O sea, ¿qué es lo que me está diciendo la segunda ley de Newton? Que la causa de la aceleración, ¿quién es? La fuerza. La fuerza resultante que esté aplicada sobre ese cuerpo. El efecto, cuando yo aplico una fuerza, el efecto, ¿qué cosa es? La aceleración, el cambio de el estado de movimiento. ¿La causa cuál es? La fuerza resultante. Bueno, aquí por fuerza resultante entiéndase que es la suma de todas las fuerzas que estén actuando sobre el cuerpo. Si yo tengo n fuerzas, sería F1 más F2, así hasta que llegue aquí a Fn. Todas las fuerzas que estén actuando sobre él. Estas fuerzas, esta suma es una suma vectorial, ¿vale? Y bueno, las fuerzas como son vectores yo las puedo componer en ejes coordenados, puedo hacer todo eso. Esa es la segunda ley de Newton. ¿Qué dice la tercera ley de Newton? Tercera ley de Newton. Esta es conocida, la tercera ley de Newton es conocida como la ley de acción y reacción. ¿Por qué? Porque bueno, la tercera ley de Newton nos dice que si sobre un cuerpo, si yo ejerzo una acción o una fuerza sobre un cuerpo, este ejerce sobre mí una fuerza de igual magnitud en la misma dirección y en sentido opuesto. Eso es lo que dice. Bueno, la podemos resumir así, a toda acción entiéndase por acción, fuerza aplicada, se le opone una reacción. ¿Cómo va a ser esa reacción? Va a ser de igual magnitud que la acción ejercida, de sentido en la misma dirección y en sentido opuesto. Por ejemplo, a mí la fuerza me atrae, la Tierra me atrae con cierta fuerza y yo atraigo a la Tierra con la misma fuerza, con esa misma fuerza. ¿Cuál es la fuerza? La fuerza de gravedad, ¿no? La que yo ejerzo sobre la Tierra, la que la Tierra ejerce sobre mí. Aquí, por ejemplo, si yo pongo este plumón sobre esta superficie, el plumón está ejerciendo una fuerza sobre la superficie y la superficie también está ejerciendo una fuerza sobre el plumón. A eso se le llaman pares de acción y reacción. O sea, por ejemplo, ahí ya te puse uno, ¿no? La fuerza de gravedad que ejerce la Tierra sobre un cuerpo cualquiera, ¿verdad?
y la que ejerce el cuerpo sobre la tierra. Eso es un par de acción y reacción. Por ejemplo, yo ahora empujo la pared, la pizarra, yo empujo la pizarra y la pared también me está empujando a mí. Ambas, o sea, son pares de acción y reacción. A eso se refiere. A cada acción se le opone, ¿qué? Una reacción. ¿Vale? Tercera ley de Newton. Vamos a hacer algunas preguntitas sobre esto. Por ejemplo, a mí me gusta siempre hacer la anécdota del burro y el arriero. El arriero es son las personas que se dedican a bajar productos de las montañas. Por lo general, por ejemplo, en las montañas se cultiva el café y en Cuba, que es de donde vengo, en las montañas, las personas que bajaban ese café de las montañas lo bajaban en burros. Cargaban los sacos de café, cargaban el burrito y lo bajaban en burro. A esas personas le llamaban el arriero. Entonces, resulta que había un burro que era muy listo, se quiso pasar de listo, dijo, no, este arriero no debe saber nada de las leyes de Newton, entonces yo le voy a proponer un dilema, a ver si no tengo que yo cargar los sacos de café, ¿no? Y el burro le dijo al señor, ¿no? Si usted me engancha a mí una carreta, ¿no? La carreta para arriar los sacos de café, ¿no? Vamos a pintar aquí el burrito. Un burro que era muy astuto. Si usted me engancha la carreta, digamos que ya lo bajó, ¿no? Y aquí vienen los sacos de... Puede ser de café o puede ser de cualquier cosa. El burro le dice al arriero, le dice, mire, según la tercera ley de Newton, si yo ejerzo una fuerza sobre la carreta va a ejercer la misma fuerza sobre mí, en sentidos opuestos, en la misma dirección en sentidos opuestos. Por tanto, ni la carreta ni yo nos vamos a mover. Pero el arriero, que es una persona muy sabia porque tiene mucha experiencia, sabe que la carreta sí se mueve. Y se mueve en el sentido en que tira el burro. ¿Y qué hizo el arriero? Le dio un latigazo y el burro tuvo que salir andando, ¿no? Con la carreta. ¿Dónde está el truco aquí? Porque es verdad lo que dice el burro. ¿Hay algún fallo en la lógica del burro? No, no hay ningún fallo en la lógica del burro. O sea, la fuerza que ejerce sobre la carreta es la misma que ejerce la carreta sobre él. Entonces, según el burro, esas fuerzas que deben hacer, compensarse. Entonces, ni él ni la carreta se van a mover. Pero lo que se le olvidó al burro es que, sí, eso es verdad, eso es lo que dice la tercera ley de Newton. Pero a él se le olvidó la segunda. ¿Qué dice la segunda? Que para cambiar el estado de movimiento de un cuerpo, ya sea el del burro o de la carreta, pues lo que importa es la fuerza resultante aplicada sobre cada cuerpo. Y cuando nosotros vamos aquí, si el burro tira de la carreta, sobre la carreta, ¿qué fuerzas están actuando? La fuerza que ejerce el burro, ¿no? Y bueno, el rozamiento aquí de la rueda. Que como esto es una rueda, el rozamiento aquí es mínimo, ¿no? Es más pequeño. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la resultante de las fuerzas acá va a estar en el sentido del burro. Y por eso es que la carreta se va a mover en el sentido del burro. Sobre el burro, ¿qué fuerzas van a actuar? Pues sobre el burro va a actuar la fuerza que ejerce la carreta, que va a ser de este mismo valor. Pero cuando el burro tira de la carreta, él ejerce una fuerza sobre el suelo. Y el suelo ejerce una fuerza sobre él en este sentido. Y lo que pasa es que la fuerza que ejerce el suelo sobre el burro es mayor que la que ejerce la carreta sobre el burro. Y por eso es que el burro y la carreta se mueven para acá. O sea, la carreta se mueve para acá y el burro también. De hecho, cuando tú caminas, ¿qué es lo que tú haces? Cuando tú caminas, la suela de tu zapato lo que hace es que, cuando tú caminas y tú haces esto, ¿no? Tú lo que haces es que apoyas la suela de tu zapato, tú tiras tu zapato hacia atrás. Tiendes a moverlo hacia atrás. Y el suelo, o sea, ejerce una fuerza sobre el suelo. Y el suelo ejerce una fuerza sobre ti hacia adelante. Que de hecho es la fuerza de rozamiento, ¿no?
Depende de la suela de tu zapato. Entonces por eso cuando el piso está muy liso y que no hay fricción, tú no caminas, resbalas. Es por eso que caminar en el hielo es difícil. ¿Por qué? Porque si tú no tienes zapatos adaptados para caminar en el hielo, pues ¿qué haces? Resbalas, porque hay poca fricción, entonces la fricción no te empuja hacia adelante. O sea, como no hay fricción, que prácticamente hace que cuando tú presionas sobre el hielo, se desliza el zapato y lo que hace es que te vas hacia adelante, te caes, ¿no? Y esa es la idea. Aquí fue lo que le pasó al burro. O sea que el burro se quiso pasar de listo, pero se lo pidió la segunda ley de Newton, ¿no? Bueno, ya tenemos las tres leyes. La primera, segunda y tercera, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo las aplicamos. Vamos a ver ahora cómo aplicamos las leyes de Newton. Pero antes vamos a ver algunas leyes de fuerzas. Algunos tipos de fuerzas. Por ejemplo, vamos a ver la fuerza de gravedad, ¿no? La fuerza que ejerce la Tierra. Vamos a empezar por la fuerza de gravedad. Bueno, de hecho en la naturaleza tenemos 4 tipos de interacciones fundamentales. Que bueno, se pueden dividir en 4. La fuerza de gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza electrodébil y la fuerza nuclear fuerte. Bueno, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte. La fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte son las que mantienen unidas a las partículas del núcleo atómico. La fuerza electromagnética, digamos que es la que se ejerce entre partículas que están cargadas. Por eso que los átomos permanecen unidos, ¿no? Porque tienes el núcleo con carga positiva y los electrones con carga negativa. Y la fuerza de gravedad. Son las 4 grandes interacciones. O sea, para su estudio se separaron en esas 4. Ahorita los físicos, ¿qué están haciendo? Los físicos están tratando de unificar las 4 fuerzas. Es lo que le llaman las teorías de la unificación. Pero esta gravedad se resiste, la gravedad se resiste. O sea, nos ha sido difícil unir a la gravedad con las demás fuerzas. Pero, por ejemplo, hay una teoría que unió la electromagnética con la débil. Y de hecho, las recientes teorías también han logrado unificar, bueno, la electromagnética, la débil y la fuerte. Pero la gravedad es la que se resiste un poquito, ¿no? A unirse. Pero nosotros para estudiarlas, pues las estudiamos por separado. En la vida cotidiana, la mayoría de las fuerzas que te puedes encontrar son o de tipo gravitatorio o de tipo electromagnético. Por ejemplo, de tipo gravitatorio, la que ejerce la Tierra sobre todos los cuerpos que están en ella. O la que ejerce el Sol sobre la Tierra. O sobre el resto de los planetas. De tipo electromagnético, ¿cuáles son? Por ejemplo, el rozamiento, ¿no? Si yo desplazo esto sobre la pizarra, esto, entre la pizarra y el pulmón hay rozamiento, ¿verdad? Esa fuerza de rozamiento es de carácter electromagnético. ¿A qué se debe? A que los átomos que están aquí, ¿no? en la superficie del pulmón y los átomos que están en la superficie de esta interacción. ¿Y de qué depende ese rozamiento? Pues de qué tan fuerte sea esa interacción. Mientras mayor sea la interacción, mayor es el rozamiento. Y, por ejemplo, la fuerza que ejerce cuando tú, por ejemplo, cuelgas algo de una cuerda, ¿no? La cuerda esa se tensa, ¿no? Hay una fuerza, el cuerpo que tú estás colgando sobre la cuerda ejerce una fuerza sobre la cuerda y la cuerda ejerce una fuerza sobre el cuerpo. La fuerza que ejerce el cuerpo sobre la cuerda se le llama tensión de la cuerda, ¿no? Y de hecho, esa fuerza se distribuye por toda la cuerda, por toda la cuerda. La tensión va a estar distribuida por toda la cuerda. O sea, todas las partes de la cuerda van a ejercer fuerza unas sobre las otras. A esa fuerza se le llama tensión y esa es una fuerza de origen electromagnético. Pero bueno, vamos con la fuerza de gravedad, que es la más común. Bueno, Newton descubrió, bueno, con su teoría de gravitación universal, él descubrió que la fuerza de gravedad, o sea, la fuerza que se ejercía entre dos cuerpos con masa, iba a tener una magnitud igual aquí a una constante, que le vamos a llamar constante de gravitación universal, producto de la masa de cada uno de ellas dos, de los dos cuerpos,
dividido entre la distancia al cuadrado que separaba a esas dos masas. O sea, si tú tienes una masa aquí y otra masa acá, M1 y M2, separadas por una distancia R, entre esos dos cuerpos va a existir una fuerza de gravedad equivalente a esta cantidad, ¿no? Donde G es lo que se conoce como constante de gravitación universal. ¿Qué pasa? Que por qué, por ejemplo, tú y yo tenemos masa. ¿Por qué tú y yo no sentimos la fuerza de gravedad entre nosotros? O sea, ¿por qué prácticamente no la percibimos? La interacción entre tú y yo. Porque estos cuerpos, las masas de nuestros cuerpos están pequeñitas que prácticamente pues no percibimos esa interacción. Porque de hecho esta constante, la constante G, es muy pequeña. Puedes googlearla ahí, googleala para que veas cuánto vale G. A ver, no me lo sé de memoria, pero puedes googlearla. Si mal no recuerdo es de 10 a la menos 30 y algo. ¿Fuerza gravitacional? No, la constante de gravitación universal. ¿De cuánto es? G. Sí. 9.8. 9.8. Ajá. Ajá. No, no puede ser 9.8. No. No es la G minúscula, la G mayúscula. Con constante de gravitación universal. ¿No te sale? 6.674 por 10 a la menos 11. 6.674 674 por 10 a la menos 11. por 10 a la menos 11. Sí. ¿Qué? Newton Newtons por metro cuadrado sobre metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. No, Newton metro cuadrado Newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. sobre kilogramo cuadrado. Ok, muy bien. Pues bueno, no, me equivoqué, la que es por 10 a la menos 30 y algo es la de plan. No, es la masa del... Estaba yo divagando. Bueno, G es 6.67 por 10 a la menos 11. O sea, 10 a la menos 11 es un número bastante pequeño, ¿no? Es un 10 ceros más un 1. Eso es 10 a la menos 11. Por tanto, nuestra masa, ¿cuánto será? 100 kilos, vamos a ponerle 100 kilos cada uno, ¿no? La promedio, 100 kilos tú y 100 kilos yo, cuando yo multiplique aquí, 100 por 100 me daría 10 a la 4, ¿no? Un 1 con 4 ceros. Dividido la distancia a la que estamos, que será 1 metro. O sea, multiplicado por 10 a la menos 11, pues va a dar un número pequeñito, prácticamente. Comparado con la acción que ejerce la Tierra sobre nosotros, la masa de la Tierra es inmensamente grande, comparado con la nuestra, entonces por eso es que no percibimos nuestra acción. Pero la de la Tierra sí, ¿no? Entonces, así podemos calcular la fuerza de gravedad entre dos cuerpos cualesquiera. De hecho, esto es válido incluso para todos los planetas. Y Newton, a partir de esta ley, Newton la dedujo. A partir de esta ley, pues se puede explicar el movimiento de los planetas alrededor de eso, ¿no? Incluso las órbitas que tienen, que son ¿qué pasa? Pero casi siempre nosotros, cuando vemos los cursos de mecánica, vemos que nos dicen, no, que la fuerza de gravedad, ¿a qué es igual la fuerza a M por G? ¿No? A M por G, en valor. ¿Por qué? Esta G minúscula, y decimos, no, esa G minúscula es 9.81 metros por segundo cuadrado, ¿verdad? ¿Pero dónde sale eso? Bueno, resulta que cuando hablamos de esta fuerza de gravedad nos referimos a la que ejerce la Tierra sobre nosotros. O sea que uno de estos dos cuerpos sería aquí la Tierra, ¿no? Está sobre la Tierra y aquí estamos nosotros. Este soy yo. Una representación un poco burda, pero bueno.
digamos que este es el radio de la Tierra, ¿vale? ¿No? El radio de la Tierra es de aproximadamente 6.400 kilómetros. Un poquito menos, pero por ahí. Esa distancia. Del centro a la superficie, al nivel del mar, son 6.400 kilómetros. ¿No? Digamos que consideramos a la Tierra una esferita perfecta, que no es así. Sabemos que es abultada en el ecuador y achatada en los polos, o sea que el radio no es el mismo en todos lados. Y también, no todo está sobre el nivel del mar, ¿no? O sea, si estás en la playa, pues sí. Pero si estás en el Everest, pues no. Estás a 8 kilómetros más. Pero aún así, ¿qué son 8 kilómetros? O sea, digamos que aquí está el Everest, ¿no? El Everest. Estos son 8 kilómetros de altura. ¿Qué son 8 kilómetros comparado con 6.400? Pues nada, ¿no? Entonces, uno de estos cuerpos sería la Tierra. Esta es la Tierra, la masa de la Tierra, aquí estoy yo. O sea, si yo pongo acá a la Tierra como uno de los cuerpos G, la masa de la Tierra, ¿no? Y aquí me pongo a mí, y aquí pongo la distancia que me separa a mí de la Tierra, ¿no? Del centro de la Tierra, porque eso es de centro a centro. La fuerza de gravedad es una fuerza central, es de centro a centro. ¿Qué distancia hay ahí? Bueno, sería aproximadamente, puedo decir que sea el radio de la Tierra. No importa si estoy en el Everest. El valor, lo que varía, el valorcito este es muy poco y vamos a ver por qué. Entonces, aquí iría, bueno, vamos a suponer que yo estoy en el Everest, vamos a ponerme en el Everest. Vale, yo quiero estar aquí arribita, ¿no? Y entonces la distancia que me separa a mí del centro de la Tierra, ¿cuál sería? El radio de la Tierra más la altura que tiene el Everest, ¿no? Al cuadrado. ¿Vale? Ahora, como te decía, esto que tengo aquí, el Everest tiene que 8 kilómetros de Yaquito. Comparado con 6.400, prácticamente yo puedo expresar, o sea, que como RT es mucho mayor que H, o sea, la altura a la que está el Everest, yo puedo prácticamente decir que esto aproximadamente, y con una exactitud bastante grande, esto es aproximadamente mi masa sobre el radio de la Tierra al cuadrado. Y esto que tengo aquí es lo que nosotros le llamamos G. O sea, nosotros le llamamos G a esa cantidad, a G por la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra al cuadrado. Y esto, si lo calculas, vas a ver que aproximadamente es 9.81 metros por segundo. O sea que es por eso que decimos que la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra sobre mí es la masa mía, mi masa por G, que es el 9.81. Pero por ejemplo, en La Habana, creo que en La Habana es 9.70 y algo, 72 o 73, la constante de gravitación universal. Pues aquí, por ejemplo, en Cuernavaca debe ser un poquito 9.7 por ahí más o menos, algo. Pero si te vas no sé, al nivel del mar, por ejemplo, en los polos, debe ser un poquito mayor que 9.81. ¿Por qué? Porque está achatada la Tierra. Ahí, como en los polos es más achatadita, o sea, el radio de la Tierra es menor. Pero fluctúa muy poquito, entre 9.7 algo y 9.80 y algo. O sea, la fluctuación es pequeña. Que tú prácticamente a efectos prácticos puedes, si digamos no vas a hacer cálculos súper precisos, tú puedes considerar que la gravedad es una constante. ¿Vale? Bueno, que G, la aceleración gravitatoria, es una constante. Y es 9.81 metros cuadrados. Entonces, en adelante, cuando hablemos de fuerza de gravedad, a menos que se especifique y estemos hablando de la fuerza entre, por ejemplo, el Sol y la Tierra, pues nosotros ahorita, cuando estemos resolviendo problemas de cuerpos en la Tierra, bueno, cuando hablemos de la fuerza de gravedad actuando sobre un cuerpo, nos vamos a referir a esta, a la que es igual a m por g, en magnitud, ¿vale? Si la vamos a poner como vector, pues sería la fuerza por g, ¿no? Donde g sería la aceleración. Fíjate que siempre entre la fuerza y la aceleración, ¿no? Entre la fuerza y la aceleración, esto es un numerito, esto es un escalar, que siempre es positivo, o sea, la masa siempre es positiva. Y la aceleración es un vector, ¿no? Sí. ¿Qué nos está diciendo esta relación? Que la fuerza y la aceleración
Ambos son vectores que están en la misma dirección y en el mismo sentido. O sea, la aceleración siempre va a estar en el sentido de ¿quién? De la fuerza resultante. Si la fuerza resultante está para allá está la fuerza en la aceleración del cuerpo. ¿Por qué? Porque si yo despejo, la aceleración va a ser igual aquí a la fuerza resultante entre la masa. Y esto es un vector, esto es otro vector, y esto es un escalar. O sea, aquí tengo el vector dividido entre un escalar. ¿No? Que un escalar positivo, por tanto ellos van a tener siempre el mismo sentido. Entonces la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra sobre un cuerpo va a tener el mismo sentido que ¿quién? Que la aceleración gravitatoria. O al revés, perdón. La aceleración gravitatoria tiene el mismo sentido que la fuerza de gravedad. ¿Hacia dónde está la fuerza de gravedad que ejerce un cuerpo, la Tierra sobre un cuerpo? Hacia el centro de la Tierra. ¿Vale? Pues, ¿qué otras fuerzas nos vamos a encontrar en los problemas de mecánicas? Pues la fuerza, una que es muy famosa, que sin ella no pudiéramos, que puede ser un estorbo y a la vez es una bendición, la fuerza de rozamiento, ¿no? La fuerza de rozamiento. ¿Qué pasa con la fuerza de rozamiento? Pues bueno, la fuerza de rozamiento, ella, pues no tiene un valor, no tiene una ley en sí. Además depende del tipo de rozamiento. Nosotros vamos a encontrar en la naturaleza con dos tipos de rozamiento. Está el rozamiento por deslizamiento y está el rozamiento viscoso. El rozamiento por deslizamiento es el que se da entre las dos superficies, ¿no? Entre la suela de mis zapatos y el suelo, entre el borrador y la pizarra, ¿no? Cuando yo hago así, entre el borrador y la pizarra, eso es rozamiento por deslizamiento. De hecho, y también vamos a tener el rozamiento viscoso. ¿Cuál es el rozamiento viscoso? Es el rozamiento que se debe a cuando un cuerpo se mueve en un medio viscoso, ¿no? Valga la redundancia. Como por ejemplo el aire, ¿no? Cuando un cuerpo cae en el aire, cuando un cuerpo cae en el agua, cuando tú dejas caer una canica en un vaso con aceite, ¿no? Ese rozamiento, la fuerza que ejerce el medio sobre el cuerpo, a eso se le llama rozamiento viscoso. Y por lo general este tiene que ver con que el cuerpo se mueva en ese medio, ¿no? Cuando tú te vas moviendo, por ejemplo, tú vas en la bicicleta, el aire, o sea, al tú moverte, el aire, al tú desplazarse respecto al aire, el aire ejerce una fuerza de rozamiento sobre ti, y esa fuerza de rozamiento es la fuerza de rozamiento viscoso. ¿Vale? Y aquí, el que nos interesa ahorita, el que vamos a estudiar nosotros, va a ser el deslizamiento, la fuerza de rozamiento por deslizamiento. Porque esta es un poquito más complicada. En este caso las fuerzas, digamos que en el caso del rozamiento viscoso, las fuerzas dependen de la velocidad. Son fuerzas variables. ¿Vale? Entonces, no es objetivo de este curso, el curso de mecánica básica, no es las que nos interesan o las que vamos a estar estudiando son las fuerzas de rozamiento por deslizamiento. Ahora, ¿qué características tiene la fuerza de rozamiento por deslizamiento? Pues, fíjate que, por ejemplo, nosotros queremos mover una caja. Digamos que tú quieres mover una caja. Está bien pesadita, ¿no? Y está sobre una superficie. Digamos que no es una superficie que está muy lisa, ¿no? Y tú la quieres empujar para moverla, ¿no? La vamos a empujar para moverla. ¿Vale? Y a veces, ¿no? Tú empiezas ejerciendo una fuerza sobre la caja. Pruebas ejerciendo una fuerza sobre la caja y sientes que cuando no se mueve, ¿qué hace? Empujas más. Y empujas más. Y si no se mueve, viene otra persona más y te ayuda a empujar. No, vengo yo y te ayudo a empujar también. Y somos dos empujando, ¿no? ¿Y qué pasó? Incrementado la fuerza y aún la caja no se mueve. Hasta que llega un tercero y esa tercera persona que vino nos ayudó a empujar. ¿Y qué pasó? La caja se movió.
aquí hay varias preguntas. Bueno, ya sabemos que los cuerpos, la caja tiene una masa, ¿verdad? Y producto de esa masa, la caja ofrece una resistencia a su cambio de estado de movimiento. O sea, tiene cierta inercialidad tiene inercia debido a su masa. Pero, además del factor de la inercia, ¿no? Si este piso estuviese muy liso, ¿qué pasa? Yo le diera un empujoncito, ¿qué pasaría con la caja? Saldría moviéndose, ¿no? O sea que aquí el rozamiento está jugando su papel. Pero fíjate que cuando yo no la estoy empujando, la caja está en reposo, ¿no? Ella no trata de deslizarse sobre la superficie. ¿Cuánto vale el rozamiento cuando la caja está en reposo ahí? 0. Pero cuando tú empezaste a empujar tú solito, tú empezaste a ejercer una fuerza distinta de 0, ¿no? O sea, ya sobre la caja hay aplicado una fuerza, ¿vale? Tú aplicaste una fuerza hacia allá. Vamos a pintar la caja como un puntito. Tú aplicaste una fuerza F hacia allá, ¿vale? ¿Y qué pasó? La caja no se movió. ¿Por qué? Porque al ella tratar de deslizarse hacia allá, la superficie ejerció una fuerza de rozamiento ¿hacia dónde? Hacia acá. Y se equiparó, ¿no? Con la fuerza que tú estabas ejerciendo. Y como resultado, la caja no se movió. Bueno, aquí además de eso hay otra fuerza. Está también la fuerza que ejerce la gravedad sobre la caja, ¿no? Porque ella está sobre la tierra. Y como ella está sobre la superficie, cuando la caja presiona sobre la superficie, ¿qué pasa? La superficie actúa sobre ella, ¿no? Hacia arriba. Esa fuerza que ejerce la superficie sobre la caja le vamos a llamar normal. ¿Habías oído hablar de ella, de la normal, la fuerza normal? Bueno, la fuerza normal es la fuerza que ejerce el sostén o el apoyo de un cuerpo sobre el cuerpo, ¿no? La caja está sobre el suelo, o tú, por ejemplo, tú estás sentado sobre la silla, tú ejerces una fuerza sobre la silla. Pero si la silla no ejerciera una fuerza sobre ti, ¿qué pasaba? Tú te fueras hacia abajo, ¿no? Te irías hacia abajo. O sea que el hecho de que la caja no se hunda es porque la superficie ejerce una fuerza hacia arriba. ¿Vale? Entonces, que compensa ¿a qué? A la fuerza de gravedad. Y por eso es que la caja está en reposo en la vertical. Y bueno, en la horizontal, ¿a qué se debe el reposo? A que cuando tú empujaste hacia allá, la fuerza de rozamiento aumentó de 0 a un valor, ¿no? Y se compensó. ¿Qué pasó? Vine yo y le agregamos más fuerza. Y aún así la caja no se movió. Nosotros empujamos con toda la... O sea, esta es la fuerza que ejerce Kevin. Ahora vamos a ver la fuerza que ejerce Fernando. Un poquito más que la tuya, ¿no? Vamos a ver. Esa es la fuerza que ejerce Fernando. Ya hay dos fuerzas. ¿Pero qué pasó? Tampoco la caja se movió. O sea, que el rozamiento... O sea, que el rozamiento, a la hora entre los dos de tratar de empujar la caja, la fuerza de rozamiento que hizo se incrementó. Qué raro, ¿no? Pero cuando llegó Michel y aportó su fuerza aquí también, vamos a poner que Michel es por una cuestión de representación, una fuerza un poquito más, ¿no? La fuerza que ejerció Michel. ¿Qué pasó? La caja empezó a moverse. O sea que la fuerza de rozamiento fue creciendo a medida que nosotros fuimos ejerciendo fuerza. Hasta que llegó un momento en que ¿qué? En que se movió. Porque el hecho de que tú, yo y Michelle, los tres, le hayamos aplicado fuerza fue que fuimos aumentando el valor de la fuerza aplicada sobre la caja hasta que llegó un momento en que la fuerza ejercida por nosotros tres venció al rozamiento. La fuerza de rozamiento no pudo crecer más. Llegó a un límite. A un valor límite. Y ese valor límite depende de ¿qué va a depender? De las características que tienen las superficies. Entonces, entre dos superficies siempre yo voy a poder definir ¿qué cosa? Un coeficiente de rozamiento. De rozamiento. O sea, que la máxima fuerza de rozamiento que puede aplicar sobre un cuerpo, o sea, perdón, la máxima fuerza que tú tienes que aplicar sobre un cuerpo para vencer al rozamiento depende de quién, de ese coeficiente de rozamiento que tiene las dos superficies. ¿Vale? Entonces, a ese coeficiente de rozamiento le vamos a llamar coeficiente de rozamiento estático.
¿no? O sea que para yo hacer que el cuerpo se mueva o que la caja se moviera, yo tuve que ejercer una fuerza mayor que la fuerza de rozamiento máxima. Vamos a llamarle FR. Esa fuerza de rozamiento máxima se llama fuerza de rozamiento estática. Estática máxima. Máxima. Yo tuve que ejercer una fuerza mayor o igual que eso. Bueno, entre todos, ¿no? La fuerza resultante entre todos tuvo que ser mayor que la fuerza de rozamiento estática. Y esa fuerza de rozamiento estática depende de qué? Va a depender del coeficiente de rozamiento entre las superficies y además de eso va a depender de qué? De la masa. Porque si la caja hubiese sido menos pesadita, digamos, no sé, esta caja pesaba 150 kilogramos, ¿no? Bueno, ¿qué decir? 300 kilogramos. Y por eso no la pudimos mover. Pero si la caja hubiese pesado 20, ¿qué pasa? Lo hubiésemos movido con facilidad. Porque independientemente del coeficiente de rozamiento, la masa es menor. Entonces, ¿dónde está implícita el hecho de que la masa del cuerpo también se oponga a que nosotros lo desplacemos? Pues está implícito aquí. Esta fuerza de rozamiento estática máxima, la fuerza de rozamiento estática máxima, va a ser igual a ¿quién? Al producto de ese coeficiente de rozamiento por la normal. ¿Quién es la normal? La normal es la fuerza que ejerce la superficie sobre el cuerpo. O sea que para yo poder desplazar la caja, yo tengo que hacer una fuerza que sea mayor o igual que esta. Si no, la fuerza de rozamiento no te va a dejar moverlo. Cuando tú ejerces una fuerza igual a esta, a la fuerza de rozamiento estática, entonces el cuerpo empieza a desplazarse. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Porque después que se empieza a mover la caja, tú notas que como que disminuye la fuerza que tienes que hacer. Es lo mismo cuando empujas un carro. ¿Nunca has visto que a veces empieza a empujar el carro y no lo saca, y después que lo sacas ya lo puedes seguir empujando? Y el hecho es que, ¿qué sucede? Que efectivamente, que cuando un cuerpo empieza a moverse, la fuerza de rozamiento, ¿qué pasa? Se hace menor. Entonces tenemos dos tipos de rozamiento por deslizamiento, el estático y el cinético. O sea, el estático es para cuando tú estás tratando de sacar de reposo al cuerpo. Pero una vez que tú lo sacas de reposo, ¿qué pasa? La fuerza de rozamiento que hace, la cinética, es menor, disminuye. Entonces es más fácil desplazar un cuerpo cuando está ya moviéndose, ¿no? ¿Por qué? Porque el rozamiento cinético es menor. O sea que vamos a tener dos tipos de rozamiento. Tenemos el rozamiento por deslizamiento, del rozamiento por deslizamiento. Por deslizamiento. Tenemos dos tipos. Está el estático y el cinético. O sea que por lo general, para dos superficies yo siempre voy a tener dos coeficientes. Uno estático y otro cinético. Así, la letra mu. Esta es la letra mu, la letra griega mu. Mu estático y mu cinético. Se le pone mu K. De kinetics, ¿no? O tú le pones mu E o mu C, ¿no? De cinético. Cinético implica que se está moviendo, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que el mu estático siempre es mayor que el mu cinético. O sea, este va a ser mayor que ese. Por tanto y demás, ¿qué pasa? Que la fuerza de rozamiento estática, ¿no? La fuerza de rozamiento estática, la máxima posible, porque esta cambia. La fuerza de rozamiento estática aumenta a medida que tú aumentas la fuerza que se ejerce, ¿no? Para tratar de mover al cuerpo. La fuerza de rozamiento estática siempre es mayor que la fuerza de rozamiento cinética, ¿no? Y ambas, bueno, la estática va a ser E, ¿no? Mu E por N, y la cinética va a ser mu cinético por N, ¿no? Y así calculamos una y la otra. De hecho, los problemas a veces no te especifican si es estático o cinético. Y tú puedes usar el mismo coeficiente para hacer los cálculos. De hecho, no se diferencian mucho por lo general, ¿no?
Puedes buscar después algunos coeficientes de rozamiento de algunos materiales, no sé, por ejemplo, entre la madera y el papel, entre la madera y la goma. O sea, si tú cambias la superficie, cambia el coeficiente. No es lo mismo, por ejemplo, el rozamiento que hay entre la pizarra y la parte esta del borrador que entre la pizarra y la madera. O sea, si tú cambias una de las superficies, cambias el coeficiente de rozamiento entre ellos. ¿Vale? Entonces, tenemos una fuerza de rozamiento, la fuerza de rozamiento, que vamos a usarla en dependencia del problema. Si estamos analizando un problema en que queremos sacar al cuerpo de reposo, pues usamos la estática. Si está moviéndose el cuerpo, usamos el cinético. ¿Vale? Hay veces que no te especifican y te dan un coeficiente de rozamiento. Si el coeficiente de rozamiento es tanto, pues tú utilizas ese mismo coeficiente para ambas cosas, cinético y reposo. Entonces, tenemos la fuerza de rozamiento cinética. Ya aquí hemos visto varias fuerzas, ¿no? La de rozamiento, la de gravedad, la normal, ¿no? Vamos a ver otra que es el peso. ¿A qué le llamamos peso? Pues a mí me gusta llamarle peso a qué. Para mí el peso, ¿qué es? El peso es la fuerza que ejerce un cuerpo sobre su sostén o apoyo. Si tú le preguntas a cualquiera, ¿a qué es igual el peso? Todo el mundo te dice mg. ¿No? Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque el peso es mg, ¿no? Cuando el peso es igual a mg. Por ejemplo, si yo tengo un cuerpo de masa m apoyado sobre una superficie, la fuerza que ejerce este cuerpo sobre la superficie, a eso es lo que se le llama peso. Tú estás sentado sobre tu silla, la fuerza que tú ejerces sobre la silla, a eso le llamamos peso. Ese sería equivalente a tu peso. La fuerza que ejerce esta bolita de masa m sobre el hilo, ¿no? La fuerza que ejerce él sobre el hilo es el peso. Ah, ¿por qué la gente dice que es igual a mg? Bueno, porque ¿cuál sería la fuerza de reacción al peso? Si este cuerpo está sobre esta superficie, él ejerce una fuerza sobre esta superficie. ¿Cuál sería la reacción? La que ejerce la superficie sobre el cuerpo. ¿Y cómo le llamamos a eso? Esa era aquí la normal. O sea que la normal es la reacción aquí al peso. La normal, la fuerza normal, la normal es la reacción al peso. Aquí, ¿cuál sería la reacción al peso? La tensión del hilo. La tensión del hilo es la reacción aquí al peso del cuerpo. Ahora, ¿por qué decimos que aquí el peso es igual a mg? ¿Por qué lo decimos? Es muy simple. Porque aquí vamos a separar el cuerpecito, lo vamos a poner acá como un puntito. A esto que hacemos, que yo hago aquí, esto se le llama diagrama de cuerpo libre. Bueno, a mí me gusta más llamarle diagrama de fuerzas. ¿Vale? Yo voy a poner uno de los ejes. O sea, para hacer un diagrama de fuerzas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al cuerpo lo vamos a representar por un puntito. Uno de los ejes, bueno, aquí el cuerpo está en reposo, yo puedo poner los ejes como yo quiera. Pero siempre conviene ponerlo de forma tal de que todas las fuerzas me queden comprendidas ¿dónde? O la mayoría en las direcciones de los ejes. Por ejemplo, aquí como el cuerpo está sobre una superficie horizontal, ¿verdad? ¿No? Sí. Aquí conviene poner el cuerpo, uno de los ejes condenados en la dirección de la superficie y el otro perpendicular a ella, ¿no? A este puedes decirle que es el eje X y este es el eje Y. Entonces vamos a poner cada una, a poner cada una de las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo aquí en este diagrama para poderlo ver mejor, ¿no? ¿Qué fuerzas actúan sobre el cuerpo? Él está en la tierra, por tanto tenemos que la fuerza de gravedad. Esa siempre va a estar ahí. ¿Cuál otra? La normal, ¿no?
Esas son las que actúan sobre el cuerpo. Ya no tenemos más ninguna. ¿Vale? Ahora, ¿qué relación hay entre el peso y la normal? ¿Por qué yo digo que el peso es igual? Bueno, si la normal es la reacción al peso, el peso y la normal, ¿cómo tienen que ser en valor? Iguales. En valor. Son iguales. En valor. O sea, en módulo, en cantidad. Pero, si yo voy aquí, ¿no? ¿Por qué yo digo que el peso aquí es mg? Pues fíjate, ¿cómo está el cuerpo este? ¿Cómo está? Estático. Estático, en reposo. Si él está en reposo, ¿cuánto vale la suma de las fuerzas sobre él? 0. 0. ¿Cuáles son las fuerzas que están entonces sobre él? La normal, La gravitación. más la fuerza de gravedad, ¿nos tiene que dar qué? 0. 0. Y fíjate que aquí al 0 yo le pongo un vectorcito. Porque si yo sumo vectores, el resultado tiene que ser un vector. A este se le llama vector nulo. Vector nulo. Es un vector cuyo módulo es ¿qué? 0. ¿Vale? Entonces, la suma de estas dos fuerzas es 0 porque el cuerpo está en reposo. No tiene aceleración. Si él está en reposo, no tiene aceleración. O sea, 0. Su aceleración. Entonces, la suma de estas dos cosas tiene que ser 0. Estos dos vectores están sobre ¿qué? Sobre una misma línea, ¿verdad? ¿Y qué pasaba con los vectores cuando estaban sobre una misma línea? Yo los podía sumar algebraicamente. O sea, yo podía sumar las cantidades. Lo que mide este más lo que mide este. Teniendo en cuenta ¿qué cosa? Una dirección positiva y otra, bueno, y en el sentido opuesto sería negativo. Aquí yo tomé positivo hacia arriba. Yo dije que la flechita indica que yo estoy tomando positivo hacia arriba. Por tanto, yo puedo decir que el valor de la normal menos el de la fuerza de gravedad tiene que ser igual a ¿qué? A 0. Entonces, de aquí sale que la normal es igual aquí, en valor, a la fuerza de gravedad. ¿Y cuánto vale la fuerza de gravedad? M por G, ¿no? Es por eso que el peso aquí nos da. Entonces, ¿el peso cuánto vale también? M por G. Aquí, ¿a qué debe ser igual? Bueno, si para este cuerpo que está colgando, ¿no? Aquí puedes tomar para arriba o para abajo positivo, da igual, ¿no? Vamos a tomar para abajo. Por ejemplo, ¿no? Aquí sobre este cuerpo está actuando la fuerza de gravedad hacia abajo y la tensión del hilo hacia arriba, ¿no? La tensión del hilo está haciendo como de reacción ¿a qué? Al peso. Por tanto, aquí, en este caso, el peso va a ser igual a ¿quién? A la tensión del hilo, en valor. Pero si el cuerpo aquí está en reposo, la tensión del hilo tiene que ser igual a ¿quién? A la fuerza de gravedad. O sea, que T es igual a Fg para que esto esté en reposo. Y por tanto, el peso aquí también es Fg. Bueno, en valor. O sea, que es M por G. A ti cuando te dicen un cuerpo pesa 200 newton, lo que te están diciendo es que ese cuerpo, el producto de su masa por G, da 200 newton. Pero no es correcto decir que el peso sea igual a M por G. Y eso es un error que se comete mucho, muy a seguido. Y que he visto en muchos libros. Libros de texto, incluso serios. Bueno, porque esta es la definición de peso que yo di, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el cuerpo, en vez de estar así, colgando o en una superficie horizontal, qué pasa si el cuerpo está así? ¿No? Vamos a decir que esto es un ángulo θ, ¿vale? Y el cuerpo está en reposo, vamos a suponer que no se desliza, ¿no? Bueno, para que no se deslice aquí tiene que haber rozamiento, ¿vale? Si no. Y vamos a suponer que el cuerpo no se desliza, esto está en reposo, U es igual a 0, ¿vale? En reposo. Vamos a ver aquí. Cuando estás en plano inclinado, bueno, uno de los ejes lo pongo en la dirección del plano y el otro perpendicular. Y voy a tomar positivo hacia abajo, porque el día hoy he tomado positivo hacia arriba. Es un convenio y tú lo puedes tomar como tú quieras. Sobre este cuerpo, ¿quiénes van a actuar? Aquí la fuerza de gravedad, ¿no? Ojo, la fuerza de gravedad siempre que perpendicular a la superficie, ¿no? Horizontal.
¿Qué otra fuerza? Bueno, el rozamiento, ¿no? Porque si no, se va. ¿Vale? Y la normal, la que ejerce la superficie sobre el cuerpo, que va a estar aquí. La normal siempre es perpendicular a la superficie de apoyo. ¿Vale? Entonces, en este caso, si, bueno, fíjate que aquí podríamos entrar en un dilema, ¿no? Porque la fuerza que ejerce el cuerpo sobre la superficie, en este caso aquí sería ¿quién? La que ejerce el cuerpo sobre la superficie sería igual, bueno, la reacción a la normal que dijimos que era el peso, ¿no? Y la fuerza de rozamiento. Hay gente que le llama peso a la suma de estas dos cosas, a la reacción a la normal y al rozamiento. Pero según como yo lo definí, pues digamos que el peso para mí, yo lo definí como ¿quién? Como la reacción a la normal. ¿Vale? Entonces, fíjate, si yo hago aquí, descompongo este vector, ¿vale? En los ejes coordenados, aquí yo tengo la componente en X, ¿verdad? Y aquí yo voy a tener la componente en Y. Si esto está en reposo, esto tiene que ser igual. Y esto tiene que ser igual, ¿verdad? Fíjate que va a ser igual aquí la normal. Bueno, ¿quién es este angulito? ¿Este ángulo quién es? Bueno, este ángulo de aquí va a ser este mismo. Y vas a ver por qué. Hay un teorema que dice que si dos ángulos tienen sus lados mutuamente perpendiculares, o sea, este ladito, este perpendicular aquí, y este otro perpendicular a este. Entonces, este angulito y este son los mismos. O sea, los lados que tienen sus lados mutuamente perpendiculares siempre son los mismos. O sea, este es perpendicular a este. Y este es perpendicular a este, por tanto, este ángulo y este van a ser los mismos. Y lo que quiere decir que este de aquí es este mismo ángulo que tiene acá. Y para que no te pierdas, siempre, no importa cómo esté el plano, el angulito del plano va a ser ¿cuál? El que está entre la fuerza de gravedad y el eje Y. Siempre. Fíjate que si lo pones así, ¿no? Si el cuerpo tú lo pones así, aquí te quedaría algo así, ¿verdad? Y aquí estaría la fuerza de gravedad, y este es tu eje Y y este es tu eje X, ¿no? ¿Cuál sería el ángulo? Este. Y fíjate que efectivamente se cumple. Este es perpendicular a este lado. Y este otro es perpendicular a este, por tanto, este es el ángulo. Y si te fijas, el ángulo siempre está entre la fuerza de gravedad y el eje de la Y. ¿Vale? Como te decía, ¿cuánto vale aquí la normal? No. El cuerpo está en reposo. Estas dos tienen que ser iguales y estas dos tienen que ser iguales o compensarse, mejor dicho. Tienen que ser iguales, pero en sentidos opuestos. O sea, que la normal tiene que ser igual a quién? A la fuerza de gravedad en Y, ¿no? La suma de ellas me tiene que dar 0. Por tanto, ellas tienen que ser en valor iguales. Están en sentidos opuestos, pero tienen que ser en valor iguales. Entonces, la normal aquí hay que ser igual. La fuerza de gravedad en Y sería quién? Es la componente aquí, ¿no? Es la componente. Esta es la componente en Y sería quién? El cateto adyacente a este ángulo en este triángulo rectángulo, ¿verdad? Y el cateto adyacente me define a mí qué razón trigonométrica, el coseno, ¿verdad? Decimos, el cateto adyacente entre la hipotenusa me da el coseno. Por tanto, esto va a ser igual a quién? A la hipotenusa por el coseno de zeta. O sea que esto va a ser FG por el coseno de zeta. O sea que esto sería M por G coseno de zeta. Y esa es la normal. Pero fíjate, ahora aquí ¿qué pasó? Que el coseno de zeta siempre va a estar entre ¿qué? Entre 0, en este caso, como esto es un ángulo agudo, el coseno de zeta siempre va a estar entre 0 y 1. Aquí, como este ángulo es distinto de 0, el coseno de zeta va a ser menor que 1. Va a ser distinto de 0, pero menor que 1. Por tanto, en este caso aquí,
esto va a ser menor que ¿qué? Que el producto de M por G. O sea que la normal aquí es más chiquita que M por G. O sea que el cuerpo aquí no está pesando M por G, pesa menos. O sea, pesa menos. ¿Vale? O sea, su peso ya es de M por G. ¿Qué pasa si tú pones esto así? Completamente vertical. ¿Cuánto vale el ángulo? ¿Cuánto valdría el ángulo si tú lo pones vertical? 90. Si te valdría 90. Coseno de 90, 0. ¿Cuánto vale la normal? 0. El cuerpo, si lo pones así, el cuerpo no se apoya. ¿Qué hace? Se cae. No pesa sobre la superficie. Entonces se caería. No pesaría sobre la superficie. O sea, la normal se hace 0 y el peso, ¿cuánto sería? 0. Porque no ejerce acción sobre la superficie. O sea que el peso no siempre es igual a mg. Ojo. Que en muchos libros te dicen, bueno, el peso del cuerpo es 200 newton. Entonces, cuando te dicen que un cuerpo pesa 200 newton, si yo te digo, un cuerpo pesa 200 newton, me falta un cuerpo. Un cuerpo pesa 200 newton, ¿qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo que el producto de M por G es igual a ¿qué? A 200 newton. O sea que la masa de ese cuerpo, básicamente lo que estoy diciendo es que la masa de ese cuerpo sería 200 newton entre G. Que esto te va a dar un poquito más de 20 kilogramos, ¿no? Aproximadamente 20 kilogramos, ¿no? Porque esto es 9.8, si lo divides entre 200, 9.8 está cerquita de 10, te va a dar un poquito más grande, ¿no? Un poquito más de 20. ¿Vale? Entonces, ya ahí hemos introducido algunas cuestiones que son importantes. Vamos entonces a resolver algún problemita de aplicación de las leyes de Newton. Sí, para.